Día de los Santos Inocentes. ¿Qué es un santo y qué es un inocente? Verás, si eres de las personas que votan a la izquierda en España, eres un puto subnormal. Eres el típico indigente mental. Te lo explico. A Pedro Sánchez le preguntan si no le preocupa la falta de credibilidad que tiene su personaje, un tipo que no puede salir a la calle porque le abuchean donde va. Y Pedro Sánchez contesta: Sí, buenas tardes, presidente. May Mariño, de Cero y Media. Voy a hacerle una pregunta muy directa. ¿Le preocupa la falta de credibilidad que le ven algunos? Gracias. Es cierto que vivimos un tiempo tan inédito. En fin, nadie pensó que podíamos hacer frente a una pandemia en Occidente, tampoco una guerra en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que hubo un conflicto regional, pero no con unas implicaciones de seguridad global como es la guerra de Putin en Ucrania, con lo que representa en términos no solamente de crisis humanitaria, de coste de vidas, sino también desde el punto de vista económico, energético e incluso de la seguridad global en el ámbito alimentario, ¿no? Y por tanto, creo que Cuando a Pepe Borrell le preguntaron sobre la guerra, él dijo que hacía 50 o 70 años que no había guerra en Europa. Tampoco quiso hablar de la guerra en Yugoslavia. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro Sánchez dice que la guerra de Yugoslavia fue un conflicto regional? Tú eres votante socialista. Tú eres otro puto subnormal como el presidente o como Borrell. Sobre la guerra de Yugoslavia no se habla, porque la guerra de Yugoslavia es la guerra de la Unión de Repúblicas Socialistas Yugoslava. Sí, el socialismo siempre ha traído esto. Y os voy a leer el informe de la ONU al respecto del conflicto regional, que nada tiene que ver con la guerra de Putin. Si os dais cuenta, el conflicto regional no tiene nombre, pero el malo es Putin, no es la guerra entre Rusia y Ucrania. No. Putin está solo, parece ser. Dice tal que así: la ex Yugoslavia, cifras de la guerra. 223.650 muertos. 2,7 millones de desplazados. Los daños económicos en miles de millones no se han podido calcular. De hecho, fue una limpieza étnica racial. Tenemos la persecución religiosa que hubo con un exterminio, y lo mejor es que de ese conflicto regional que dice Pedro Sánchez, que es doctor en economía, de los 223.650 muertos reconocidos, casi 200.000 eran civiles. No solo eso, sino que la cantidad de personas que tuvieron que ser desplazadas por las pequeñas regiones cambiaron totalmente el mapa y la distribución geográfica de toda Europa, apareciendo nuevos países que España aún no reconoce a día de hoy, pero era un conflicto regional sin importancia. ¿Sabíais que la OTAN hizo 91 operaciones que causaron más de 500 víctimas civiles porque fallaban en sus ataques? Y la OTAN jamás ha hecho por solventar este drama. 91 operaciones matando civiles en la extinta República Socialista o Unión de Repúblicas Socialistas Yugoslava. Pregúntate por qué no sabes que Yugoslavia era la Unión de Repúblicas Socialistas de Yugoslavia, exactamente igual que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética. Pregúntate por qué Pedro Sánchez, en discursos preparados, obvia este disparate. Estamos hablando de una cifra de muertos descomunal: 223.000 reconocidos asesinados, 200.000 civiles. De hecho, por poblaciones incluso te dice que 9.650 serbios croatas muertos, 7.000 civiles. Están los listados, son públicos. Tenemos, por ejemplo, los croatas muertos en 4 meses en el año 1991, de unos 6.100 personas muertas, 2.350 eran civiles, y así sucesivamente. De hecho, la República Serbia de Bosnia, con 8.000 personas muertas, 6.000 eran civiles. Pero para Pedro Sánchez
y sus paletos y subnormales que le ríen la gracia, porque a él le encantan las bromas en el Día de los Santos Inocentes, vino a querer decir que era un conflicto regional, sin importancia. No como la guerra ilegal de Putin, que incluso ha puesto en jaque la alimentación del planeta Tierra, porque todo el mundo come de Ucrania. ¿Verdad que sí? Todos los que le reís las gracias, todos los diputados, todos los senadores, todos los alcaldes, concejales, toda la gentuza del Partido Socialista son culpables de tener a este demente, imbécil, sinvergüenza, ladrón y traidor al frente del país. Conflicto regional. ¿Qué son 223.000 muertos? Para un socialista es muy poco.